Bueno, pues hoy voy a hablar de mi nuevo proyecto literario ya publicado, que es una novela, de nuevo una novela. Se trata de Gerión y Hércules. Gerión y Hércules. Es una novela no muy extensa, pero tampoco muy corta, unas 200, algo más de 200 páginas, y tenía ganas de escribir este libro porque yo buscando información para escribir una próxima novela, me encontré casi de casualidad, me encontré con la historia de estos dos personajes, Gerión y Hércules. Todo el mundo conoce a Hércules, todo el mundo sabe quién es el héroe griego, mitológico, hijo de Zeus. Hay infinidad de películas, libros, cómics, dibujos animados. Es mundialmente conocido, Hércules. Pero no todo el mundo conoce a Gerión. Yo diría que casi nadie. Y me resulta raro porque Gerión era andaluz, español, un héroe andaluz que vivía en Cádiz, fue el primer rey de la civilización perdida de Tartesos. ¿Y qué ocurrió con estos dos personajes? Pues se enfrentaron, hubo una pelea, un gran combate, diría yo, aquí por tierras andaluzas, por ahí por Cádiz, aunque algunas fuentes lo sitúan en La Coruña, nada que ver con Andalucía. Pero bueno, la mayoría de los historiadores concuerdan en que fue en Cádiz, en Tarteso, donde tuvo lugar este enfrentamiento. Gerión es un personaje muy singular. No quiero desvelar aquí cómo era su morfología, porque era muy, muy peculiar, pero lo que sí se sabe es que era alto y fuerte, tan alto y tan fuerte como para hacerle frente al mismo Hércules, que bueno, que cualquier hombre normal no podía, no tenía la capacidad de enfrentarse al héroe griego. Pero este Gerión sí. Este Gerión era hijo de Crisaor, que a su vez fue hijo de Poseidón. Tampoco quiero desvelar los detalles del nacimiento de, de Gerión y de Crisaor, pero ya digo que era nieto de Poseidón. Por lo tanto, algo de sangre de Dios corría por sus venas. Esta historia es más interesante de la que nos creemos, de lo que nos creemos. Es una historia que está recogida a modo más breve en los 12 trabajos de Hércules. Uno de los 12 trabajos de Hércules era ir hasta la tierra de Tarteso, robarle un ganado de toros, de bueyes, a Gerión. Y bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que se topó con el mismo dueño del ganado, ¿no? Con el mismo Gerión. Y ahí se produjo la tan esperada, bueno, no esperada, pero se produjo la pelea, ¿no? Que inevitablemente tuvo que tener lugar. El libro está dividido, claro, antes de nada quiero decir que la historia es muy corta, es muy, muy corta, se puede contar en 2 o 3 páginas. Yo me propuse hacer un relato de esta historia en principio, después creí conveniente hacer una novela corta, de 80, 90 páginas, pero bueno, la historia me dio un poco para más, la alargué un poco más y al final me salió pues este libro, ¿no? De 200 y pico páginas. Entonces, claro, como la historia era tan corta, tuve que añadir más material. Y bueno, ¿cuál fue ese material? Pues tiré un poco para atrás, conté la historia no, la historia empieza con el bisabuelo de Hércules y la abuela de Gerión. Estos dos personajes son clave para la historia porque si no se hubieran encontrado, nada del resto de la historia hubiera tenido lugar. Entonces ya cuento la historia de Perseo,
de Perseo, cómo llegó a nacer Hércules, cómo llegó a nacer el padre de Gerión también, cómo llegó a nacer Gerión, su infancia, un poco de la infancia de Hércules, a qué se dedicaba Hércules para tener que llegar a enfrentarse a Gerión, a qué se dedicaba Gerión cuando llegó a las tierras de Tarteso, cómo fundó el reino tartésico, y bueno, y el esperado encuentro, ¿no?, entre los dos, y también lo que ocurrió posteriormente con los personajes, con el ganado, con Tartesos también, y con la descendencia de Tartesos. He tenido que meter todas esas subtramas, todas esas historias, pues para que salga un libro medio decente, ¿no? No un relato. El libro está dividido en 14 capítulos y, como digo, cada capítulo está centrado en un personaje o en un lugar o en un evento. Así los primeros capítulos pues se llaman Medusa, Perseo, Crisaor, Calírroe, Gerión, Hércules, Ortro, etc. Yo lo recomiendo de verdad, no porque sea una historia mía, que no lo es, no es una historia mía, por supuesto, esto es una adaptación, la historia está escrita, ¿no?, de los escritores filósofos griegos, ¿no?, antiguos. Por lo tanto, si la historia, tanto si os gusta mucho como si no os gusta, pues que sepáis que la historia no me la he inventado yo. Yo he hecho una adaptación a mi gusto, eso sí, a mi gusto, a mi parecer, de cómo quedaría más interesante o eso. Y de verdad, yo os la recomiendo porque es historia de Andalucía, historia nuestra, de España, historia que sí, ocurrieron hace más de 3.000 años, pero bueno, no deja de ser leyendas y parte del folclore antiguo andaluz. De hecho, es la primera historia de la que se tiene noticia, la primera historia escrita, datada. Lo anterior a esto es prehistoria todo, prehistoria. La primera civilización se sabe que es Tarteso, en España me refiero. La primera ciudad, Cádiz, donde estaba situada Tarteso, o sea que anteriormente a Cádiz ya se situaba Tarteso en ese sitio, por lo tanto es la primera ciudad, ¿no?, la primera ciudad de Occidente, como se la conoce. Y bueno, es una historia muy nuestra, que todo el que se considera andaluz y español debería conocer y debería leer al menos una vez, para conocer las raíces del primer rey de España, dentro de la leyenda, eso sí. Y bueno, aparte que es una historia interesantísima, todo gira, todo se soluciona en un combate singular, mano a mano, entre los dos seres más poderosos que había en ese momento y que probablemente habrán existido. Os la recomiendo, no os la perdáis. Muchas gracias.